Buenas tardes, lo siento mucho, tenemos los problemas de siempre, pero vamos a empezar ya. Los retardatarios ya nos vamos a ocupar de ellos como el Gadu manda. Bueno, esta es la segunda parte de la conferencia sobre templarios y masones. En ese caso concreto hay poco templario, pero habrá bastante masón. Y de todos modos empezamos con la misma imagen, la imagen de Jacques de Molay, el gran maestro templario que fue quemado en Francia, en París. ¿Por qué? Pues algo tiene que ver con esa segunda parte también, en el sentido de que si hablamos de los teutones y de la región que controlaban los teutones, tenemos que hablar de Jacques de Molay. ¿Qué pasa? Que después de su quema en París, un sobrino suyo, el conde de Beaujeu, recogió sus cenizas y se marchó con ellas lo más lejos posible. Llegó a Escandinavia, llegó a Suecia, concretamente a Estocolmo. Tenemos muchos mitos y muchas leyendas en la masonería y ese podría ser una de ellas, pero bueno, da la casualidad de que en Estocolmo hay una estatua de Jacques de Molay y conociendo un poco a los suecos sabemos que si hay estatua hay algo más. Es muy probable que las cenizas de Jacques de Molay estén a buen recaudo en Suecia. Pero bueno, hablando de Jacques de Molay, tenía que hablaros también del hombre que nos llenó la vida con sus discursos, unos discursos sobre caballeros cruzados, unos discursos que, interpretados en lenguaje masónico, pueden ser o bien una fábula o bien algo concreto. Lo que pocos saben de Michel de Ramsay, del caballero de Ramsay, es que era el tutor de los vástagos del barón Godofredo de la Tour d'Auvergne. Godofredo de la Tour d'Auvergne, que es descendiente directo, era descendiente directo de Godofredo de Bouillon, el primer rey cruzado de Jerusalén. Un rey que reinó muy poco tiempo, lo llamaban el rey leproso, tenía lepra. Pero bueno, Godofredo de Bouillon empieza un linaje de nobles franceses o belgas que están estrechamente relacionados con la historia de la masonería, por lo menos a partir del siglo XVIII. A partir del siglo XVIII estamos hablando de lo que va a pasar mucho más tarde, mucho después de las cruzadas, en las cruzadas a las que pertenecen estas órdenes de caballería, los caballeros de Santo Sepulcro, los caballeros de Malta, los caballeros del Temple, los templarios, los caballeros de Santiago y la orden teutónica. La orden teutónica, que es una orden germánica, son caballeros que vienen de las provincias germánicas, de Brandeburgo, de Austria, de toda esta zona, que será mucho más grande en el momento que ellos, los teutones, volverán a Europa. Los teutones están instalados en la fortaleza de San Juan de Acre. Es un castillo fabuloso
que sigue todavía de pie. Es un castillo que utilizaron las tropas de Napoleón en el siglo XIX y es un castillo que fue el feudo de los teutones. Había otro feudo teutón muy cerca de aquí, también en la zona de Galilea, que era el castillo de Montfort. El castillo de Montfort no queda gran cosa. Cuando se pasea uno por Galilea va a encontrar esas ruinas. Eso es prácticamente todo lo que hay, todo lo que queda del castillo de Montfort. Es otro feudo de los teutones y muy importante en la historia de las cruzadas. El final de la presencia de los teutones en Tierra Santa es en el año 1291, con el asedio por parte de los saracenos del castillo de San Juan de Acre y la retirada de los teutones de Tierra Santa. Los teutones, que habían sido organizados por un gran jefe germán de Salza, se retiran, pero se retiran no como los templarios hacia la zona de Francia, lo que es hoy en día Bélgica, España y Portugal, sino más bien a la zona de Austria, Alemania y los principados o los ducados que están presentes allí. Este es el escudo de la Gran Orden Teutónica, lo veréis más a menudo un poco más tarde. Y este es el imperio de los teutones una vez que vuelven a Europa. Como veréis, entran por el Adriático, van de Italia a Austria y de Austria se van esparciendo por toda esta zona que llega prácticamente hasta Lituania y las fronteras de lo que sería el imperio de los zares. Abajo tenemos el imperio otomano. Aquí los teutones no llegaron, se quedaron en lo que sería hoy en día Transilvania y, bueno, tienen un dominio de casi 200 años en este imperio suyo. Hay también una encomienda de los caballeros teutones en León, en la Mota del Toro, hoy en día Mota del Marqués. Lo que queda de la presencia de los teutónicos es un monumento, una iglesia en ruinas que prácticamente no deja muchos testimonios de lo que había sido la presencia de esta gente en tierras españolas. Sabemos que estaban allí, sabemos que se codeaban con los templarios, pero desgraciadamente no hay mucha información, por lo menos la información que nos interesa sobre su presencia en España. Los teutones llegados a Europa dejan de lado sus capas de lino que utilizaban en Tierra Santa y utilizan prácticamente esas armaduras que, la verdad, preocupan mucho a sus enemigos rusos y polacos. Hay una razón muy concreta, si veis un poco la imagen, vais a comprender que ante la presencia de ese monstruo de acero, la gente puede estar bastante preocupada. La presencia de los teutones en este imperio se acaba en 1410, cuando hay una revuelta una batalla en Grünwald, donde los teutones pierden ante los caballeros polacos, lituanos y rusos.
es una gran batalla, es el final del imperio y lo que queda son algunos ritos y rituales utilizados por los teutones. Muy poco y rescatado siglos después por dos caballeros suecos. El primero es Axel Verde, un noble militar que se pasea por las logias militares que hay en Europa, llega a Francia, en Francia es iniciado en una logia masónica y con la patente de esta logia francesa establece en Suecia en 1735 la primera logia masónica. Es una logia que durará relativamente poco. Es una especie de reunión de familia donde la gente tiene que sacar a relucir todas sus desavenencias y es una logia que tiene una vida bastante corta. Los iniciados seguirán en Suecia y los iniciados años más tarde se sumarán a otro noble sueco, el príncipe Eklef, que también va a Francia, también se inicia en una logia francesa y también vuelve con una patente francesa a Suecia. No hay que extrañarse sabiendo que la presencia francesa ha sido muy fuerte en el reino de Suecia. Eklef monta la segunda logia sueca en 1756, trata de rescatar a los primeros iniciados, consigue rescatarlos, entre otras cosas también a Verde, que se había quedado sin masones en su logia, pero con muchas ganas de seguir trabajando en la masonería. Lo que hace Eklef, y es la primera, digamos, tarea importante, 2 años después de la creación de su logia, es sacar lo que llamaríamos, o lo que se llama, perdón, el rito sueco. El rito sueco aparece en 1759, es un rito mucho más cercano a lo que es la tradición templaria que lo que se ha ido desarrollando en países como Francia, inclusive España, y es un rito muy completo, un rito que tiene muchos grados. Aquí tenéis los primeros: Logia de San Juan, aprendiz, compañero, maestro, y sigue en la línea de lo que es hoy en día la masonería anglosajona con compañero de San Andrés. Los anglosajones lo llaman caballero de San Andrés y también caballero de San Juan. Seguimos con los grados. Están el capítulo de los maestros arquitectos, de supremos caballeros y de los iluminados comendadores de la Cruz Roja. Vais a encontrar, por supuesto, algunas presencias de estos nombres masónicos, de estas apelaciones masónicas en la masonería británica. No es lo mismo, pero la idea prácticamente es la misma. La verdad es que al final del siglo XVIII tenemos el rito
sueco y toda una serie de ritos y rituales emparentados, dado que los masones o candidatos a la masonería alemanes piden a Suecia los rituales para traducirlo al alemán. Nos encontramos con que el rito sueco se trabaja en todos los países que estáis viendo ahí: Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia, Países Bajos, Francia y también España, en menor medida. Uno de los adalides de la introducción de este rito es el barón de Siedendorf. Es un militar que dirige una escuela de cadetes en el Imperio Ruso. De ahí que el rito de Siedendorf aparece prácticamente al mismo tiempo en Alemania y en Rusia. A finales del siglo XIX, principio del XX, con las colonias alemanas que aparecen en América Latina, se va a trasladar también a América Latina. Lo mismo pasa con el rito Schröder. Schröder es un músico, el director de la Ópera de Hamburgo, que retoma los rituales suecos y los de Siedendorf para producir a su vez un rito germánico. Un rito germánico que hoy en día se trabaja en los países que están ahí y que, por lo que me contaba uno de los antiguos socios del CIEM, que desgraciadamente pasó al Oriente Eterno, en Alemania todavía se entra en logia con el sombrero de copa y la espada. Sombrero de copa y la espada, supongo que a algunos de los presentes eso les dirá algo. Yo diré que lo he visto en Alemania, he visto trabajar a los hermanos alemanes. Ha sido una gran sorpresa para mí y también una gran sorpresa para ellos, porque era la primera vez que veían a un masón escocés, un masón escocista. Bueno, esa es la expansión de la herencia sueca por los países germánicos: Alemania, Austria, Suiza, donde también se trabaja tanto el Siedendorf como el Schröder, y la verdad es que la diferencia es muy pequeña entre unos y otros. En Suiza me llevé la sorpresa de ver que los hermanos suizos siguen utilizando un solo mandil, el mandil blanco, el mandil de aprendiz. Los grados cuentan poco, lo que cuenta es la voluntad de trabajar. Bien, sigamos un poco. Estamos hablando de los templarios y el neotemplarismo. El caballero Ramsay introduce en algún momento la frase del nuevo espíritu cruzado de la nobleza europea, es decir, convertir la masonería en una especie de orden cruzada, orden, como decían en aquel momento, templaria. Aparece la orden de la estricta observancia templaria y aparece gracias al barón von Hund, otro alemán que se inicia en Francia, y a uno de sus colaboradores y socios, el francés Jean-Baptiste Vimont. Todo esto pasa por Nyon, un sitio donde va a aparecer tanto la estricta observancia templaria como, más tarde, después del convento de 1782, el régimen escocés rectificado.
el régimen escocés certificado que, según los libros de historia que tuve ocasión de comprobar, presenta a los masones de rito rectificado como unas personas que suelen ir de logia en logia diciendo a los masones que trabajan en otro rito que tienen que rectificar su manera de trabajar, su ritualística, y pasarse a lo que ellos llaman el rito rectificado. Otra vez estamos en lo mismo. Leyenda, mito, hay mucho de la masonería. El hecho es que la observancia templaria desaparecerá en 1806, perdón, y es una orden que, como podéis ver, en su momento congrega a muchísimos monarcas, príncipes, duques, aristócratas, obispos. Sí, obispos, estamos hablando de una orden religiosa que acepta el cristianismo y que lo defiende. Católicos y protestantes y, por supuesto, como no, militares, políticos, ministros, chambelanes de los reyes, más tarde diputados y senadores. Una de las figuras muy importantes de la masonería, de la que nos han hablado a todos, es Federico de Prusia, el hombre que, según los escocistas, expande el exorcismo por el mundo, según los adeptos del rito rectificado, expande el rito rectificado en el mundo. En 1772, el rey pasa el relevo al duque de Brunswick. Duque de Brunswick, que es una persona clave para la expansión del rito, primero de la observancia templaria y después del rito rectificado. El duque de Brunswick desaparece en un momento dado, nos deja huérfanos a los masones, se refugia en Suiza, donde desaparece de este mundo, se va al Oriente Eterno y nos deja este precioso mausoleo que está en Ginebra, al borde del lago Lema, un mausoleo que se parece más bien a un monumento decimonónico que a otra cosa. Hablando de lo que han sido los ritos, tanto el rito de observancia como más tarde el rito rectificado, aquí tenemos las primeras provincias existentes, son sobre todo regiones regiones de Francia, algunas de Alemania y también hay una presencia de Gran Bretaña en ello. Esto es la primera división que se hace por provincia. La segunda, que vendrá mucho más tarde, es la de 2016, el Concilio de 2016, donde aparecen, ya lo veréis, 17 demarcaciones. Nos encontramos que el rito se trabaja en Groenlandia,
también en Mongolia, en Siberia y en Laponia. Pues bien, esta es la aportación de los descendientes de los caballeros teutónicos a la masonería. Por supuesto, hay una ruptura en cierto momento entre la masonería que nace en Inglaterra y esta masonería nórdica, germánica, que es mucho más apegada a lo que son los valores cristianos, por no decir templarios, que la masonería británica y sobre todo la descendiente de esa masonería británica, la masonería francesa. Aquí estamos. Tenemos esas dos grandes corrientes. La corriente templaria que germina en Escocia y en Irlanda, y la corriente de la observancia estricta que nace en la otra mitad del continente. Para nosotros, masones modernos, es muy importante saber que eso existe y saber cómo se ha creado. La diferencia entre ritos y rituales no la vamos a estudiar aquí. Es un tema para el cual sí me gustaría tener otros conferenciantes, por la sencilla razón de que si bien el tema de la masonería escocesa o escocista es muy conocida, el tema de la observancia templaria lo es menos. Y como sé que hay entre nosotros templarios, me gustaría que tomen la palabra y que nos expliquen lo que quieren explicarnos o lo que pueden explicar. Ahí lo dejo de momento y entramos en el debate, ¿qué os parece?